Se ha hecho mucho de rogar, pero por fin Mondraker ha presentado la nueva Level, una e-bike de enduro muy agresivo pensada en el uso más radical que podemos darle a una bicicleta eléctrica. Yo soy Jesús, bienvenidos al canal y hoy estamos en ALH Bike con Miguel en nuestro taller y tienda de bicicletas de confianza en Málaga, listos para hablar sobre la nueva Mondraker Level. Quédate en este vídeo porque vamos a comentar las características de este nuevo modelo y por supuesto hablaremos de la geometría. También vamos a evaluar el sistema de suspensión y echaremos un ojo crítico a los montajes de los tres modelos presentados. Así que no os entretengo, empezamos con el vídeo. Empezamos hablando de esta Level como una e-bike totalmente enfocada al enduro más agresivo, pero eso ya se nota con solo verla. Tiene 180 milímetros de recorrido en la horquilla y 170 en el tren trasero, lo que unido a que es una e-bike mullet no deja lugar a dudas que su orientación es 100% Gravity. El cuadro es de aluminio con tecnología Stealth Evo, y es que aunque no sea de fibra de carbono no va a suponer un incremento de peso exagerado, pero sí que va a tener un comportamiento más silencioso y suave. Todo en esta e-bike está pensado para aguantar el trato más agresivo, tan solo hay que mirar el tamaño de la pileta que comprime el amortiguador, que todos los modelos traen amortiguador de muelle y el sobredimensionado de algunos puntos de la bicicleta. Está clarísimo que es una e-bike pensada para recibir un trato poco cordial. Todos los modelos de la Level traen el motor Bosch CX de quinta generación, que cuando se actualicen aportarán 750 vatios de potencia pico y 100 Nm de par. Y todos los modelos de la Level incorporan batería de 800 vatios hora de Bosch, y en este caso no hay modelos que de serie traigan la de 600 vatios hora, aunque evidentemente va a ser compatible con dicha batería. Todo esto tiene sentido teniendo en cuenta el enfoque de esta e-bike. Personalmente hablando, sería una estupidez montar 600 vatios hora de serie en esta e-bike, cuyo objetivo es hacer el mayor número de descensos posible, lo cual implica un mayor desnivel acumulado y un gasto de batería extraordinario. Salvo que seas un rider de 60 o 70 kilos, no tiene sentido otra batería que no sea la máxima. Por cierto, esta e-bike es compatible con el Bosch Range Extender, que aporta 250 vatios hora, por lo que si estamos pensando en hacer la ruta de nuestra vida, esos 1050 vatios hora de capacidad total deberían ser más que suficientes. Y un detallazo, si montas el Range Extender también puedes llevar un bidón, porque la bici tiene otros dos orificios para un portabidones extra. La batería es extraíble de la misma manera en la que lo es la de la Crafty, y con una única llave Allen extraemos la batería. Una solución que personalmente me encanta. Y otro detallazo que Miguel me estaba explicando hace poco es que la tapa de carga de la bicicleta está muy bien colocada y tiene un diseño bastante bueno, porque a pesar de que se ha criticado muchísimo porque sea más o menos endeble o porque la ubicación no sea la correcta, cuando se pone en esta posición abierta y se monta el Range Extender, el cablecito va por aquí y nos sirve la tapa para guiar el propio cable. Eso sí, tenemos que decirlo, la nueva Mondraker Level es una e-bike pesada, no es una e-bike que pretende ser una máquina ligerita que nos aporte sensaciones de bicicleta muscular o de descenso. En lo absoluto, es una e-bike cuyo peso es significativo, pero que por el contrario nos aportará un aplomo en las bajadas que se traduce en sensación de tracción, seguridad y estabilidad. A cambio, eso sí, de devorar neumáticos y frenos. Es una e-bike con la que vamos a tener que leer el terreno por adelantado. El cableado de la nueva Mondraker Level está guiado por el interior del cuadro, pero en este caso, al igual que con la Crafty, la entrada de los cables se hace por el lateral y no por la dirección. Una elección más que inteligente sabiendo cómo se puede complicar un simple cambio de latiguillo de frenos o una sustitución del cable y funda de la tija. Este modelo que tenemos aquí es el de entrada gama, la Level R, y trae el controlador antiguo. En los modelos superiores, la Level RR y la Level XR, el display estará integrado en el cuadro junto con el controlador, pero estos modelos tardarán un poco más en llegar a las tiendas. Un detalle importante a comentar es el nivel de acabado. Para ser una e-bike de aluminio, Mondraker ha decidido cuidar el nivel de acabado consiguiendo calidades muy altas, a la altura de los estándares de los que presume. Tan solo hay que ver el acabado de esas soldaduras, que si bien no están pulidas, sí se puede ver cómo están perfectamente realizadas de forma homogénea y con lo que a mí personalmente me parece un acabado muy estético. Y otro detalle genial sería que le des un buen like si te está gustando el vídeo y que te suscribas si te gusta este tipo de contenido, que gracias a todos vosotros estamos haciendo crecer este canal una barbaridad. Esta nueva Mondraker Level se ha lanzado en 5 tallas: S, M, ML, L y XL, y en general son tallas bastante grandes. El reach, que es la medida horizontal desde el centro del tubo de dirección hasta el eje de pedalier y la medida más importante para saber qué talla nos corresponde, tiene valores que van desde los 440 mm para la talla S, 460 mm en la talla M
480 en la ML, 500 en la L y 520 en la XL. Esto es la posición estándar, porque esta e-bike tiene un flip chip en el segundo ojo del amortiguador que permite lanzar un poco más la dirección y bajar el eje del pedalier. En este caso el reach se ve afectado mínimamente, haciendo que en la posición low el reach se vea disminuido 4 milímetros en cada talla. El ángulo de dirección es de 64 grados en la posición estándar y de 63,65 en la posición low, un lanzamiento que nos dará una estabilidad increíble y cualquier pendiente quedará suavizada de inmediato. La longitud de vainas varía con respecto a la talla. Las tres primeras tallas, S, M y ML, tienen unas vainas de 445 milímetros y las tallas L y XL de 455 milímetros. Este dato está muy bien ya que no es excesivamente largo, como pasa con la Crafty, que por cierto a mí me encanta, y junto con que la rueda trasera es de 27,5 hace que la bicicleta sea relativamente ágil para el peso que tiene. Otro dato importante es el eje de pedalier, que se sitúa en menos 2 milímetros con respecto al eje de la rueda trasera o a 353 milímetros en la posición estándar y a menos 7 milímetros o 348 en la posición low. Como vemos, aquí vuelve a ser una e-bike relativamente conservadora, no es una e-bike con el pedalier demasiado bajo, al contrario, lo cual nos dará la seguridad de pasar por pasos rocosos sin dejarnos el motor y los pedales en el intento. En definitiva, son geometrías de bicicleta de super enduro, pero con detalles que nos hacen pensar que no se va a comportar nada mal en largas travesías de alta montaña. Y ahora, hablamos de lo que nos gusta, el sistema de suspensión. Esta nueva Level, como no es sorpresa, ha sido actualizada con el renovado Sistema Cero, un pivote virtual que sitúa el amortiguador anclado a la pileta superior y al basculante. Para esta nueva disposición, Mondraker ha elegido cambiar la medida del amortiguador, y es que ahora es un amortiguador Trunion de 205 x 65 mm en lugar del anterior de 225 x 75, que era una medida de bicicleta de descenso. Con este cambio, el ratio medio de la suspensión se eleva considerablemente, lo que se traduce en que aumentará la sensibilidad y la sensación de que la suspensión está trabajando. Pero por contra, el hidráulico del amortiguador debe estar un poquito más apretado tanto en rebote como en compresión, y la dureza del muelle debe ser mayor a lo que estamos acostumbrados. Hablando ya puramente de las curvas de la suspensión, vemos como esta nueva Level tiene un anti-squat elevado a simple vista, como en la mayoría de las Mondraker. Pero si lo tenemos en cuenta en la zona de sag, la realidad es que se sitúa en valores muy correctos, en torno al 110-115%, un valor inferior comparado con el de la nueva Crafty y realmente ideal teniendo en cuenta el tipo de bicicleta que es de largo recorrido. Por otro lado, la curva del anti-rise o de la efectividad de frenada es prácticamente idéntica a la de la nueva Crafty, que aporta sensaciones fantásticas en este aspecto. Aunque al tratarse de un sistema de pivote virtual es imposible conseguir el comportamiento de un sistema de 4 barras con Horselink, que en cierto modo es el más notable de todos en frenadas. Y finalmente, con respecto al leverage ratio, vemos una progresividad del 25% en su curva. Para mí son buenas noticias, ya que tras probar intensamente dos modelos de la Crafty Carbon R, una de las cosas que más aprecié fue que a pesar de llevar el amortiguador bien regulado en sag, rara era la ruta en la que no llegaba a mi casa con la goma del amortiguador fuera por haber hecho un tope. En definitiva, que este tipo de gráfica es ideal para montar un amortiguador de muelle. Y como en Mondraker saben lo que hacen en este tema, la elección en todos los montajes del amortiguador es ideal, como ya veremos más adelante. En definitiva, que la nueva Mondraker Level es una bicicleta completamente nueva al modelo anterior y continuista en cuanto al enfoque de diseño nuevo que estamos viendo en Mondraker. Su sistema de suspensión está totalmente alineado con el objetivo de esta bici y el nivel de optimización es altísimo. La nueva Mondraker Level sale al mercado con tres modelos, la Level R, la RR y la XR. Si empezamos comentando la Level R, que es el modelo de entrada gama, llama la atención de primeras el color rojo brillante con tonos negros también brillantes. La horquilla es la Rosso-Zeeb, el modelo de entrada gama, pero que ya trae ajustes de rebote y compresión. El amortiguador es también el RockShox Vivid Base de muelle. Los frenos son los SRAM Maven bronce, ruedas E13 Grappler Core y la transmisión es la SRAM T-Type de cable, en concreto la 90. Todo esto por un precio de entrada de 6.999 € en PVP. El modelo intermedio es el Level RR, cuyo color es más elegante y pasa más desapercibido. Este modelo ya mejora el montaje anterior con una horquilla Fox 38 Factory, sí, la Kashima, y el nuevo amortiguador Fox DHX2 de muelle. Los frenos y las ruedas son idénticos al montaje anterior, sin embargo ya vemos una transmisión sin cables SRAM S1000
T-Type. Ese modelo en concreto tiene un PVP de 8.499 euros. El modelo tope de gama es ya una pasada. Se trata de la Level XR y en este espectacular color amarillo. Aquí ya vemos suspensiones Öhlins, la nueva horquilla RXF38 M.3 con muchísimas mejoras con respecto al modelo anterior y su pareja de baile, el amortiguador Öhlins TTX22 M.2. Los frenos de la XR son los Maven Silver, que ya traen regulación en la maneta para la apertura de los pistones. Las ruedas siguen siendo unas C13, pero ahora el modelo es el Grappler Race. Todo esto por unos módicos 9.999 euros en PVP. Como vemos, son montajes muy agresivos con componentes con un enfoque totalmente radical. Por cierto, todos los modelos vienen de serie con neumáticos Maxxis con carcasa Double Down, nada de Exo Plus ni de tonterías. Sin embargo, me hubiera gustado ver un montaje aún más sencillo de entrada gama que pueda hacer que este modelo sea más accesible a más público. Quizás un modelo de Level con horquilla Domain, frenos Code bronce, transmisión convencional más sencilla, sin necesidad de que sea T-Type, hubiera sido posible para bajar el precio unos 1.000-1.500 euros. Pero ojo, esto es mi punto de vista, si yo tuviera que elegir un modelo de este e-bike me decantaría por el RR o por el XR. En fin, mis queridos amigos, por fin vemos cómo Mondraker ha renovado este tanque enduro. La nueva Level es un auténtico misil de descenso que nos permite subir asistido con un motor potente. Creo que no se puede definir mejor esta e-bike. Permitidme que resuma de manera rápida lo mejor que veo en esta e-bike. La geometría está muy bien enfocada para el uso que se le pretende dar. El motor Bosch de quinta generación con la actualización de 100 Nm y 750 de peak power es todo un acierto. Los montajes están muy bien compensados y por supuesto el sistema de suspensión es espectacular, muy bien optimizado y con mucha personalidad. Lo malo, pues que el modelo de entrada gama no tiene el display integrado en el cuadro y que el tubo principal se ve muy tocho. Esto es debido a que las baterías de Bosch son más gruesas, pensadas para ser posicionadas en un punto más bajo de la bicicleta, lo que se traduce en una mejor sensación de manejo y respuesta de la bici. Al final lo ideal no es la bicicleta más ligera posible, sino también que los pesos estén bien repartidos como pensamos que lo están en este caso. Estoy deseando probarla en el campo y aportar mis sensaciones a esta comunidad. Pero entiendo que esta e-bike no es para todo el mundo. Si esta e-bike os queda un poco grande, por aquí te dejo el test de su hermana pequeña, la Mondraker Crafty, apta para muchos más públicos. Nos vemos en el siguiente vídeo. Sed buenos.